Ahora vamos a hablar un poco de otra complicación que es el síndrome de lisis tumoral. ¿Y qué es el síndrome de lisis tumoral? Esto hace representación a una célula maligna. Una célula maligna que ha recibido tratamiento quimioterapéutico y ese tratamiento quimioterapéutico destruye la célula maligna y esa célula maligna que está siendo destruida libera al torrente sanguíneo ácidos nucleicos que se metabolizan en ácido úrico, electrolitos, potasio, fosfato, que conllevan precisamente a desequilibrios hidroelectrolíticos que pueden afectar el riñón. De eso es lo que vamos a estar hablando un poco. Al igual que en el caso de la neutropenia febril, cuando hablamos de síndrome de lisis tumoral, destrucción del tumor con la liberación de diferentes sustancias, hay criterios claramente establecidos. También para el síndrome de lisis tumoral están claramente establecidos algunos criterios. Lo primero que debemos entender es que el síndrome de lisis tumoral, en su mayoría, aunque puede haber síndrome de lisis tumoral espontáneo, pero en su mayoría va a estar condicionado por el tratamiento quimioterapéutico o de radioterapia. Y cuando se da el tratamiento, las células tumorales que están proliferando se destruyen de manera desmedida. Ese es el objetivo de la quimioterapia. Y al destruir las células malignas, comienzan a liberar contenido. Su contenido, producto del catabolismo del ADN, aumenta el ácido úrico. Se libera potasio, se libera fosfato. El fosfato se une al calcio y produce fosfato de calcio, que es lo que contribuye a que el calcio, en el caso del síndrome de lisis tumoral, esté disminuido. Entonces, así a grosso modo, cuando hablamos de síndrome de lisis tumoral, yo me imagino un paciente que tiene, primero, gran carga tumoral, una carga tumoral muy grande, que doy quimioterapia y la quimioterapia trata de destruir las células tumorales y al destruirla de manera rápida liberan todas estas sustancias que tienen potencial riesgo de dañar el riñón. Entonces tengo que evaluar cómo está el ácido úrico, cómo está el potasio, cómo está el fosfato, cómo está el calcio y evaluar también cómo está la función renal, cómo está la creatinina. Cuando se habla de lisis tumoral, lo primero que tenemos que definir es qué paciente tiene un riesgo mayor de desarrollarlo. Y al establecer qué paciente tiene un riesgo mayor de desarrollarlo, me permite a mí anticiparme para esta complicación. Y yo sé que las malignidades que tienen mayor riesgo son aquellas, las hematológicas, son aquellas que tienen una alta tasa de proliferación. Sería el caso de la leucemia aguda, el linfoma de Burkitt, los linfomas linfoblásticos, el linfoma difuso de células grandes. Esos que tienen alta tasa de proliferación, esas malignidades van a tener mayor riesgo de presentar síndrome de lisis tumoral. Otro factor importante es que si es una masa grande, en el caso de una masa Burkitt, las masas Burkitt son aquellas que son más de 10 centímetros. Si la LDH está muy alta, porque habla de recambio celular rápido de esa malignidad, si tiene aumento de los leucocitos, si el paciente ya tiene afectación renal previa, si el paciente tiene un ácido úrico muy elevado, todos estos factores son predictores que nos dicen si el paciente tiene mayor riesgo de desarrollar síndrome de lisis tumoral. Entonces, en el manejo del síndrome de lisis tumoral, lo más importante es reconocer los factores de riesgo. Yo sé que el paciente va a tener mayor riesgo de desarrollarlo porque tiene estas características. Y dentro de las características importantes es un tumor de rápida proliferación, una característica importante que condiciona mayor riesgo de desarrollar síndrome de lisis tumoral. Requerimos una monitorización adecuada y una instauración rápida de las medidas. Instauración rápida porque pudiese ser que si no se hace esta instauración rápida, el paciente pudiese quedar incluso en tratamiento de hemodiálisis. Nuevamente en esta gráfica vamos a tratar de ejemplificar lo que sucede en el síndrome de lisis tumoral. Digamos que esto es la quimioterapia, estas son las células de rápida proliferación. La quimioterapia, al eliminar las células de rápida proliferación, las destruyen, se produce la lisis. Producto de esta lisis se libera del DNA, la adenosina, la guanina, todas estas van a sufrir metabolismo y este metabolismo va a llevar a la producción del ácido úrico. Tenemos las xantinas, luego por acción de la xantina oxidasa, esta xantina pasa a ácido úrico. Nosotros, los seres humanos,
no tenemos la posibilidad de pasar el ácido úrico a la lantoína que es inocua e inofensiva. Cuando tengo datos de síndrome de lisitis tumoral, el aumento del ácido úrico permite que se formen cristales de ácido úrico que se depositen en los túbulos renales y pueden hacer daño renal. Entonces yo necesito un medicamento que haga, primero, que prevenga la formación, que inhiba la formación del ácido úrico, y el ácido úrico que se ha formado, necesito también un medicamento que haga que ese ácido úrico termine y se metabolice a la lantoína, que se puede eliminar a nivel renal y no se deposita en los túbulos renales. Y para eso tengo dos medicamentos, el allopurinol, que bloquea la xantina oxidasa, disminuyendo la producción del ácido úrico. Y luego tenemos otro medicamento que es la rabiuricasa, que hace que el ácido úrico que se está formando pase a la lantoína, y al pasar a la lantoína no produce daño renal porque esta lantoína no es tóxica, se puede eliminar bien a nivel renal. Luego tengo la liberación de aumento de fosfato, aumento del potasio, que pueden hacer, que el fosfato se una al calcio formando fosfato de calcio. Y de esta manera el fosfato quela el calcio y el paciente tiene calcio disminuido. El potasio aumenta y el paciente puede tener riesgo de desarrollar arritmias. Y también tenemos que se liberan, por producto de la destrucción de estas células malignas en rápida proliferación, se liberan muchos mediadores inflamatorios que también pueden hacer datos de inestabilidad, hipotensión, y también pueden contribuir a causar lesión renal. Nuevamente repasemos el concepto. Tengo este paciente, digamos que tiene linfoma, aquí están los conglomerados ganglionares, mucho linfoma. Le damos la quimioterapia, se destruyen las células malignas liberan su contenido, aumenta potasio, aumenta fósforo, aumenta el ácido úrico. Y además disminuye el calcio porque este fosfato se va a unir al calcio formando fosfato de calcio que quela el calcio, y por esto el calcio disminuye. El paciente con síndrome de lisitis tumoral puede tener hipocalcemia severa. Y todo esto contribuye a que el paciente tenga daño renal. ¿Cómo sería el catabolismo de las purinas? Bueno, tengo producto de la liberación del DNA, de la destrucción de las células malignas. El catabolismo de la purina lleva a la formación de las xantinas, y por medio de la xantina oxidasa se forma el ácido úrico. A este nivel yo puedo actuar administrando allopurinol. Pero el ácido úrico que ya se formó requiere, para que no sea tóxico, el paso a la lantoína, y para eso requerimos la urato oxidasa. Esta es una enzima que el ser humano carece de esa enzima. Bueno, hay un medicamento que se llama rabiuricasa que lo aporta y permite que ese ácido úrico no se deposite en los túbulos renales, sino que se metabolice a la lantoína y pueda eliminarse sin ningún problema. Aquí en esta diapositiva lo que podemos ver es cómo se aprecia el depósito de estos cristales, ¿okay? Cristales a nivel renal, e incluso pudiese ser que a nivel de tejidos musculoesqueléticos también se depositen pequeñas tumoraciones de estos cristales. Eso ya serían casos bastante aparatosos. El principal problema del síndrome de lisitis tumoral es el daño renal, y el daño renal se puede hacer por diferentes vías. La deshidratación, los procesos infecciosos, que puede estar concomitantemente presentando el paciente porque está inmunosuprimido, porque recibió quimioterapia, las drogas, los nefrotóxicos que pueda recibir, y todo eso conlleva también a que se depositen en los túbulos cristales de ácido úrico y fosfato de calcio que pueden causar lesión, daño renal. Y tenemos entonces aumento de la creatinina, uremia y acidosis metabólica. Esto que está acá serían los criterios diagnósticos de síndrome de lisitis tumoral, y aquí tenemos que evaluar el ácido úrico, el fósforo, el potasio, el calcio, y vemos los valores de corte que se han establecido. Ácido úrico mayor de 8, el fósforo mayor de 4.5, potasio mayor de 6 y el calcio menor de 7. Sí es verdad que cuando los pacientes presentan síndrome de lisitis tumoral, la creatinina aumenta de manera súbita, hacen desequilibrios electrolíticos tremendos con elevación altas del potasio y con un riesgo aumentado de presentar eventos cardiovasculares. 2 o más de estos criterios de laboratorio dentro de 3 días son suficientes incluso para hacer el diagnóstico. Ahora, si el paciente, la definición clínica del síndrome de lisitis tumoral involucra que el paciente tenga, además de los parámetros de laboratorio mencionados anteriormente, requiere además que el paciente tenga daño a órgano blanco, tenga lesión renal, arritmias,
o eventos convulsivos. Entonces ahí tenemos la definición del síndrome de déficit tumoral clínico. El anterior era los parámetros de laboratorio, a ver cómo está el ácido úrico, cómo está el fósforo, cómo está el calcio, cómo está el potasio. Pero ahora los criterios de definición del síndrome de déficit tumoral clínico involucran que exista daño a órgano blanco, daño renal, arritmias cardíacas, muerte súbita o eventos de convulsión. Hay pacientes que van a ser de bajo riesgo, son pacientes que tienen una tasa de tumoración no tan rápida la proliferación, que la quimioterapia no sea tan intensiva. Estos pacientes entonces van a requerir solo hidratación y una monitorización de la función renal periódica. En tal caso, el que el paciente tenga un tumor de alta proliferación que tiene compromisos en su estado general, los pacientes o tienen desequilibrio electrolítico importante, los pacientes van a requerir una monitorización más estricta en las unidades de cuidados intensivos. Y aquí es importante la hidratación con solución salina, la utilización de halopurinol y si tenemos disponible la utilización de rasburicasa, que es muy efectiva en el control del aumento del ácido úrico. El pilar inicial importantísimo en el manejo del síndrome del déficit tumoral es la hidratación agresiva y la hidratación con solución salina normal, 2 a 3 litros por metro cuadrado al día, para mantener una diuresis entre 80 y 100 ml por metro cuadrado por hora, lo que equivaldría a 4 a 6 ml por kilo por hora. Es decir, tenemos que aumentar la hidratación y vigilar la diuresis. No se recomienda, esto es muy importante, no se recomienda la alcalinización de la orina. No se necesita la alcalinización utilizando bicarbonato. Se ha demostrado que puede ser contraproducente porque puede aumentar la precipitación, la formación de cálculos o de cristales de fosfato de calcio en los túbulos renales. Bueno, y la otra parte del tratamiento, aparte de la hidratación, sería el evitar que se produzca más ácido úrico. Eso se hace con el halopurinol. Y eliminar el ácido úrico que ya se produce a través de la rasburicasa. La rasburicasa es muy efectiva en el control de la elevación del ácido úrico. En esta diapositiva se compara quién de los dos, de la halopurinol o la rasburicasa, es más efectiva disminuyendo la cantidad de ácido úrico. ¿Ok? Y aquí podemos observar que la utilización de rasburicasa es más efectiva en la disminución del ácido úrico si se compara con el halopurinol. Entonces todos debiésemos tener en nuestras unidades, en los pacientes que se atienden de quimioterapia, la posibilidad de utilizar rasburicasa. Entonces, ¿qué tenemos como conclusión en el manejo del síndrome del déficit tumoral? Tenemos uno, que es importante la prevención, y para abordar la parte de la prevención, ¿qué es? Que yo sé que el paciente tiene un riesgo aumentado, así que yo lo voy a hidratar mejor, la utilización de halopurinol y la rasburicasa. Ya sé que con estos pacientes tengo altas probabilidades de controlar la elevación del ácido úrico, con los consiguientes daños por el depósito a nivel de los túbulos renales. Debemos mantener una hidratación intensiva con líquidos isotónicos, solución salina normal, una diuresis aumentada. La utilización de diuréticos como furosemida no está estrictamente indicada en el manejo del síndrome del déficit tumoral porque pudiese ser que estemos forzando la diuresis y contribuyendo a dañar más la función renal. Si el paciente tiene datos de sobrecarga, ahí pudiese estar justificado la utilización de dosis muy controladas de diuréticos.